Esta es la clase número... Esta es la 7, hermano Boris, la que vamos a ver ahora. Y la que vimos delante era la clase número 8. Aquí seguimos viendo las estrategias que se han implementado en las misiones mundiales. Bueno, las misiones está implícita la idea de mundial, de alcanzar a todo el mundo para Cristo, a cruzar otra barrera cultural. La misión danesa de, de Hale, las misiones norteamericanas a la población nativa, había sido sostenida por organizaciones misioneras provenientes de Inglaterra y también de Escocia. De ahí venía la subvención o la financiación para la población nativa de Norteamérica. Pero ningún misionero había salido en ese entonces desde Gran Bretaña. La primera misión enviada desde Europa fue la misión danesa de Hale. A principios del año 1705, el rey de Dinamarca remitió misioneros luteranos alemanes a su colonia en Tranquebar, en la costa sudoeste de la India. El líder pionero fue Bartolomeo Ziegenbalg. No sé cómo se pronunciará ese apellido, era un Bartolomeo Ziegenbalg. Se adelantó a su tiempo. ¿Por qué se adelantó a su tiempo? Hizo énfasis en la adoración, la predicación, la catequización. La catequización es el discipulado, eso es, o el adoctrinamiento, enseñar los elementos más básicos de la fe cristiana. Luego, algo más profundo todavía, que en la educación, el trabajo de la traducción, muy importante siempre, de la traducción de las escrituras y literatura al lenguaje local de los nativos. Siempre la traducción de la Biblia, las misiones van acompañadas de la Biblia, o pequeñas porciones de la Biblia, y también acompañado de literatura bíblica. Está presente en la literatura las traducciones en todos los campos misioneros, como estamos viendo acá. Ulfilas, uno muy antiguo todavía, más antiguo que Bonifacio, también él tradujo la Biblia al idioma de los godos. Y de hecho esa Biblia se llama la Biblia gótica, porque empleó el idioma de los godos. Inventó un alfabeto para traducir esa Biblia. Siempre ha estado presente en las misiones la traducción bíblica y la literatura bíblica. Trazó un camino también en el estudio de la filosofía y la religión de aquellos. Observe la diferencia con lo que estuvimos viendo anteriormente, donde se despreciaba las religiones. Él, por otra parte, Bartolomeo, le interesó la filosofía y la religión de estos grupos. Claro, se dio cuenta él estando en el terreno que para comunicar mejor el Evangelio se requería conocer mucho mejor la cultura de estos pueblos. Todo el mundo tiene estos conceptos de que el ser humano se encuentra alienado, se encuentra corrompido, no es el propósito original para lo cual fue creado o por lo cual existe. Sabe que tiene que producirse alguna especie de salvación o redención o liberación, como le llaman en otras religiones. Eh, Estos conceptos de salvación, de redención, tienen distintos significados para cada religión. Para la religión hindú, por ejemplo, es dejar de existir. Es la aniquilación de la personalidad. Es decir, el hecho de tener una persona muy extraña, ¿no? Como yo no lo comprendo muy bien, es lo que dicen los que han estudiado las religiones mundiales y lo que se encuentra en los libros de textos. En la religión hindú, el único ser que existe, el ser, es Brahman. Por lo tanto, nosotros no somos, puesto que Brahman solo es, y nosotros somos ilusión.
Y para hacer, nosotros, llegar a ser algo, porque somos ilusión, debemos dejar de existir y debemos ser aniquilados y ser absorbidos en el ser. Eso es la liberación o la iluminación, el fin del ciclo de reencarnación para, para los de la religión hindú. Es como una gota de agua que cae en el mar y se reintegra, se integra, es absorbida y es parte luego del mar. Así también ocurre con la salvación. Bueno, comunicar ya el término salvación, comunicar eso a la religión hindú, ya hay que conocer muy bien la religión hindú, para no tener problemas o confundirse en cuanto a lo que comprende ellos, lo que nosotros le estamos predicando. Puede ser también que un misionero vaya a la India y hable acerca de Jesucristo, es Dios, el único Dios, el Salvador del mundo, y que debe ser adorado, servir, invocado. Todo aquel, si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Él lo va a aceptar, lo más probable un hindú, y nosotros vamos a quedar convencidos de que se convirtió, y hay un cristiano ahí. Pero lo que hizo el hindú fue simplemente incorporar dentro de su panteón a otro Dios, a Jesús nada más, porque en su mente sigue teniendo muchos otros dioses. Salvación, él va a entender salvación, dejar de existir y ser absorbido en Brahman. Y la historia lo comprende de una manera totalmente diferente a como nosotros comprendemos la historia, que es lineal, un comienzo y un fin, y se va a consumar y tiene un proyecto final, y está condicionado por Dios. Bueno, el hindú entiende otra cosa de lo que es la historia. Él entendió, Bartolomeo Ciengiembal entendió que es importante entender, comprender y estudiar la filosofía y la religión de estos pueblos, a quien va a predicarle por esa razón. Discerniendo la gran importancia de dicho conocimiento para la evangelización. El conocer otras culturas, otras religiones, sirve para conocer a nosotros mismos, pero también es una estrategia para la evangelización. Nunca hay que menospreciar, subestimar las otras religiones. Son una gran herramienta para conocer a una cultura y comunicar el evangelio más eficazmente. Y también ayuda para el crecimiento de las iglesias. Sin embargo, las autoridades en Alemania censuraron esta actividad. Después de Siegenwald, otro de los más famosos misioneros de Halle, que fue uno de los últimos en participar, se llamó Christian Friedrich Schwarz. Ministró toda su vida en la parte sur de la India, controlado por Inglaterra. Su estrategia fue única y sin ningún planeamiento. ¿Cómo se llama esta estrategia, hermanos? No utilizó ningún planeamiento. ¿Alguien recuerda? Hay una de... ¿De la marcha? ¿O no? Esa es, sobre la marcha. No planificó nada, solamente fue y en el campo misionero comenzó a establecer, de acuerdo a las necesidades, la estrategia. No hubo ninguna planificación. Aunque aparentaba conservar sus costumbres europeas, que es lo que hizo Christian Friedrich Schwarz. Se convirtió realmente en un gurú o líder espiritual, amado y respetado por todos. Su ministerio fue esencialmente un tipo notable de adaptación o acomodamiento a la cultura. Lo mismo que hicieron los jesuitas en la China y en la India. Él se convirtió en un gurú, en un líder espiritual, respetado por todos. Profesor, Sí, de que esto, a ver, ellos fueron misioneros, me imagino. así es. De la Ya, misión pero de danesa de qué, Halle. ya la misión danesa, ¿ya eso en qué año fueron contemporáneos para empezar, no? ¿Ellos los dos? O, Aquí estamos en el siglo XVIII. Claro, estamos, como esta ya, correspondía a la primera clase, estamos en el siglo XVIII porque lo que vimos anteriormente ya era el siglo XIX, fines del siglo XIX, siglo XX. Aquí estamos en el siglo XVIII. ya. Pero los años así aproximados no. De él,
Los años de él no lo tengo, lo puedes buscar ahí en Google, ahí aparece los años Ya, de nacimiento y muerte de cada uno de ellos. Pero ahí ya. están los nombres ahí, así como tú puedes. Pero todo corresponde a este siglo XVIII. Ya, los dos son del siglo XVIII. Correcto. Ya. ¿Y de qué nacionalidad eran? Estos son daneses, porque todos son de la Ya, misión danesa de Halle. Muy bien, sí. Bueno, aquí habla acerca de misioneros luteranos alemanes, ¿ah? A las colonias. Parece que hay que ver la nacionalidad porque fue un rey danés de Dinamarca y él recluta a misioneros que son de la iglesia luterana, alemanes, a la colonia de Tranquebar, a la costa sudoeste de la India. ya, Entonces, en ese sentido, debían ser alemanes ambos, pero que están ya, financiados, enviados, reclutados por esta misión danesa. Pero ahí tenemos que ya, confirmar bien la nacionalidad. ya. ¿Cuál fue Fiergenbach, su... Fiergenbach Una, es alemán. una... Alemán, ¿cierto? Sí, y ahora voy a Alemán, ver a sí, Schwarz, que me imagino que también debe ser alemán. por el apellido. Son reclutas entonces alemanes de la iglesia luterana financiados por el rey de Dinamarca, ¿eh? Y pagados como personal, funcionario de, funcionario de gobierno, ¿no? de Dinamarca, para Mm. poder predicar el evangelio a las colonias alemanas. Las misiones Profe, moravas, ¿sí? antes que pasemos a las misiones moradas, estos personajes, ¿cuál fue su aporte en las misiones que hicieron? Bartolomeo Siengenbal, este, este misionero, enfatizó la adoración, la predicación, la catequesis o el discipulado. Eso es la catequización, la educación, el trabajo de la traducción de la Biblia y la traducción de literatura bíblica para edificar la fe de los pueblos a los cuales se le va a predicar. Eso Profesor, es uno lo que hizo Bartolomeo. Y lo otro es estudiar la filosofía y la religión de los pueblos a los cuales se iba a evangelizar. Ya eso es notable porque no se menosprecia a los otros pueblos, sino que se estudia la filosofía y la religión de estos pueblos. ¿Sí, hermano Mauricio? sí, dice que fue un misionero luterano alemán, pero él nació en Polonia. Eh, Christian Friedrich Schwarz. Correcto. ¿Era polaco Ujú. originalmente? Muy bien. Sí, sí, Pero- pero era luterano alemán. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Mauricio. Muy bien. Bueno, eso es lo que hizo Bartolomeo Sienkienval, entonces el primero, la gran contribución, estudiar las religiones y la filosofía de los pueblos y traducir la Biblia, la Sagrada Escritura, la literatura a, a los pueblos. Y Friedrich Schwarz, no hay ninguna planificación, fue una estrategia sobre la marcha, pero él se convirtió en un gurú, un líder espiritual para esta cultura, respetado por todos, es decir, un compromiso total con el pueblo. Claro, si estudiaba las religiones, la filosofía, amaba, y el hecho de estudiar un pueblo, se ama al pueblo. Un gurú como un ballet. Más o menos, como parece. Es, es un, es la misma estrategia que hicieron Roberto de Novilli, se hizo un brahman, un líder religioso, un sacerdote religioso. Pero como ellos estudiaron la religión de los hindúes y la casta de los brahmanes, no había un conflicto con religiosos, puesto que los brahmanes no solamente son religiosos, sino que preservan la cultura nada más, el estatus social, la armonía social. Sean creyentes o no sean creyentes, el sacerdote realiza los ritos con esa finalidad, conservar la cultura nada más.
Por eso que él se hizo un brahman y participó en todas las culturas, en todos los ritos, prácticas de estos pueblos, sin ninguna connotación espiritual. O sacrificando a algún dios, adorando a otro dios, porque la cultura de la India y la religión hindú no existe ese compromiso o esa responsabilidad, esa convicción del acto que se está realizando. Puede ser un ateo, un agnóstico, ejerciendo como sacerdote. Las misiones moradas, yo pensaba que los morados eran de un cantón de Alemania, pensé que eran de Alemania, un cantón de autónomos, pero en realidad ellos fueron de la República Checa que emigraron por por un conflicto que tuvieron con los católicos romanos y emigraron a Alemania. Y el que lo va a ayudar va a ser el conde Zinzendorf. El trabajo que realizaron estas personas, esta iglesia, fue realmente extraordinario. Los misioneros moravos, a principios del año 1734, fueron enviados a propósito a la gente rechazada y olvidada. Mire, ¿a quiénes van a predicar los moravos? Fueron enviados a propósito, intencionalmente, deliberadamente, a la gente rechazada y olvidada, a los descastados de la sociedad, a los parias de la sociedad, a los que no son considerados por, por ningún pueblo donde ellos se encuentran. Por eso que el trabajo de ellos también fue sencillo, porque ellos se sentaban, dice Ruth Tucker en su libro Historia de las Misiones, en las calles a vender su artesanía y le predicaban el evangelio también sencillo. Cristo es Dios, murió por tus pecados, te perdona todos tus pecados, si tú crees en Él, te irás al paraíso y te irás al infierno, Dios te ama, Dios es amor. A su colega, el que está vendiendo artesanía en la calle, muy sencillo el mensaje, espiritual. Eh, Ellos fueron incluidos por el pietismo alemán. El conde Zinzendorf era pietista, es decir, la experiencia con el espíritu, los devocionales privados, son fundamentales para conservar la espiritualidad. Entonces los moravos, eso es lo que enfatizaron ellos. Y ellos fueron los que convirtieron a John Wesley. Y John Wesley fue a una reunión de los moravos y dice, sentí un ardor en mi corazón, 24 de mayo, no recuerdo el año, pero dice, ardió mi corazón en la calle Andergate. Ahí surge el gran avivamiento evangélico, metodista, John Wesley. Gracias a la obra de los moravos. Después los moravos se perdió esa obra porque ya no podían sostener a tanta gente, tantos misioneros en el mundo. Pero la gran contribución de ellos fue que provocó un movimiento espiritual. El metodismo, al ganar a John Wesley, a los hermanos Wesley, y también fomentó o inspiró a las misiones mundiales del siglo XIX. Ellos van a ser los inspiradores. Debían sostenerse a sí mismos. Esta es la otra estrategia de los misioneros moravos. Sostenerse a sí mismos. La iglesia no lo va a sostener, sino que ellos mismos se hacen sus propios recursos para sostenerse económicamente a la zona geográfica donde van a ser enviados. Eran entonces misioneros bivocacionales. Eran artesanos y otros crearon industrias y crearon empresas de negocios, las cuales no solamente apoyaron financieramente la obra, sino que también permitieron que los misioneros entraran en contacto más íntimo con el pueblo. A los misioneros moravos se les recomendó que no aplicaran la regla de Herrnhut. ¿A qué se refiere esta norma de Herrnhut? Normas empleadas dentro de Alemania. Por eso yo me había confundido, pensé que eran alemanes, pero son personas refugiados políticos o refugiados religiosos porque en la Iglesia Católica prohíbe la práctica de cualquier religión pública que no sea católica romana, entonces ellos se ven en la obligación de emigrar, de refugiarse. Si se refugian, algunos en un país, otros en otro. Y estos grupos, los moravos, se refugiaron acá en Alemania. Y Zinzendorf le va a dar una recepción, calurosa recepción. Ellos no tienen que llevar la cultura alemana entonces a los otros pueblos y que estuvieran alerta para reconocer los rasgos dados por Dios, así como las características y los atributos de dicha gente. Mire qué interesante los principios de los moravos. No transportar la cultura alemana,
Ellos también lo adquirieron en Alemania, estando en Alemania. No transportar estos elementos o estas reglas, normas en Alemania, no transportarlas a otras tierras, a otra cultura. Desvestirse del ropaje cultural, descascararse del ropaje cultural. El barniz de la cultura tienen que sacarla para presentar el evangelio puro. Los moravos también reconocieron las características culturales y los atributos de la gente también como dadas por Dios. Es decir, la cultura occidental no es superior ni cristiana para transportarla, llevarla y plantarla a la otra cultura, puesto que todas las culturas son creación de Dios, son rasgos de Dios, huellas de Dios. Y Dios fomenta todas las culturas. Por lo tanto, eso es lo que trataron de ver los moravos en la gente, los, los atributos de Dios. ¿Cómo se vieron los moravos? Se veían a sí mismos como ayudantes del Espíritu Santo. Recuerde que ellos son pietistas, por lo tanto el elemento espiritual ahí está muy presente. Ayudante del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que lleva a cabo la obra. Ellos son colaboradores. La misión principal de los moravos fue ser mensajeros, evangelistas, predicadores, cuya acción no era la de hacer énfasis en las doctrinas teológicas, sino la de comunicar la simple historia del Evangelio del amor de Dios. Muy sencillo, las historias, las narraciones, no doctrinas teológicas, del mononergismo, sinergismo, la unidad hipostática, la expiación limitada, la consubstanciación, la transubstanciación, esos temas no lo llevaron, sino simple, la historia simple del Evangelio, del amor de Dios. Dice Ruth Tucker, en su libro Hasta lo último de la tierra, los hermanos moravos, animados por el conde Zinzendorf, tomó con entusiasmo la gran comisión. Durante el siglo XVIII, solamente los moravos establecieron obras misioneras en las Islas Vírgenes en el año 1732, en Groenlandia en el año 1735, en Norteamérica en el año 1734, en Laponia en América del Sur 1736, y en el Labrador 1771, y mucho más. Esto lo comenta Ruth Tucker, pero Justo González, en su libro Historia del Cristianismo, comenta mucho más acerca de los moravos. Su ferviente objetivo era la propagación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esto se hizo evidente por la proporción de misioneros con respecto a los laicos que ellos tenían. De cada 60 miembros de una iglesia morava, este dato, siempre se me olvida este dato, pensé que era 30 y 50, pero Ruth Tucker dice eran 60. 60 miembros de una iglesia, había un misionero moravo en el mundo. En contraste con las iglesias del protestantismo general, 5.000 miembros, de 5.000 miembros de una iglesia protestante, había un misionero. Miren la proporción, ¿eh? De 60, un misionero, mientras que los protestantes 5.000 tenían a uno solo. ¿Por qué el esfuerzo, la vocación, la abnegación, el sacrificio, el negarse a sí mismo? ¿Qué fue lo que impulsó a los moravos a hacer esta tremenda obra que fue la iglesia que más misioneros dio al mundo? Fue realmente extraordinaria lo que hicieron ellos. Por la oración. Eso fue. Comenzaron un grupo de hermanas a orar. Cuando llegaron de refugiados a Alemania, comenzaron a orar. Hicieron vigilias de oración. Y esta vigilia de oración se llevó a cabo los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, durante más de 100 años, ininterrumpida las cadenas de oración.
por más de 100 años. Impresionante la capacidad de oración que tenía esta gente. ¿Qué iglesia ahora sí, actualmente? Queda uno impactado, ¿ah? Realmente impresionante, impactante la oración. ¿Por qué fue una iglesia tan misionera? Porque por la oración. La oración le daba poder a esta gente, le dio combustible a los hermanos moravos. Durante 100 años nunca se interrumpió la oración. Todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Impresionante, ¿eh? Muy bien. Eso de los moravos, entonces. El gran siglo de las misiones fue el siglo XIX. Este fue el gran siglo de las misiones protestantes. De todos aquellos principios surgidos, surgió la gran empresa misionera al extranjero del siglo XIX. Tuvo su comienzo en Inglaterra con la fundación de la Sociedad Misionera Bautista por parte de Guillermo Carey. En el año 1792, la organización se inició en Estados Unidos. En el año 1787 se formaron varias sociedades que tuvieron un objetivo mundial. Pero el trabajo con los nativos y los pueblos fronterizos absorbieron todos los recursos de estas sociedades. Con el tiempo, un movimiento estudiantil del año 1810 rompió el estancamiento y lanzó a las misiones al extranjero, mediante la formación del Consejo Americano de Comisionados para las Misiones Extranjeras. La convención trienal de la denominación bautista para las misiones extranjeras fue la siguiente en organizarse en el año 1814, seguida por la Sociedad Unida para las Misiones al Extranjero en 1816. Durante esta época, entonces, del año 1810-1816, varias organizaciones misioneras se fundaron, o sociedades misioneras. En esta época llega Diego Thompson a Chile, invitado por Bernardo Higgins y por San Martín, Argentina. Bernardo Higgins acá en Chile. Diego Thompson, él estableció las escuelas lancasterianas, donde se le enseñaba a leer a la población chilena, utilizando como libro de texto la Biblia, y el método consistía, Lancaster, bueno, no fue inventado por él, sino fue Lancaster. En Inglaterra, los estudiantes más avanzados les enseñaban a los estudiantes más atrasados. Eran los que colaboraban con el profesor. Él era miembro de una de las sociedades misioneras. No, aquí en Chile no tuvo gran influencia porque el catolicismo romano sepultó todos los esfuerzos misioneros de Diego Thompson. Las nuevas organizaciones y sociedades iniciaron sus trabajos basados en la presuposición y métodos heredados de las misiones a los nativos norteamericanos y de la misión danesa de Halle. Esas van a ser las dos grandes influencias, los pietistas y la misión danesa de Halle. Aún en los países altamente civilizados como China e India, los misioneros europeos enfatizaron el concepto de civilizar. Esa fue lo característico de la obra misionera en el siglo XIX, de menosprecio a las otras culturas, de sentirse superior a las otras culturas. Fue un enfoque etnocentrista, es decir, juzgar a otras culturas con patrones culturales o criterios culturales nuestros, de nuestra cultura. Se sentía muy superior. Cuentan algunos misioneros, incluso de cristianos, evangélicos, protestantes, reportan ellos a la sociedad misionera en Inglaterra que incluso las plantas, eso es lo que un misionero se relató, las plantas latinoamericanas, no sé a qué planta se refiere, de qué parte, si de Chile o de Argentina, pero de por aquí, de estas regiones. Incluso las plantas manifiestan características primitivas, del mismo modo que su gente. Es decir, así lo consideraban. Porque estaban influidos
el libro de Charles Darwin, de la evolución de las especies. Era algo biológico, pero sin embargo pasó a lo social. Se caracterizaron las sociedades como inferiores, como en un estado de evolución. Y el más alto estado evolucionista de la sociedad era, por supuesto, la europea, los británicos. En cambio, a nosotros nos miraban, eso es lo que reportan los misioneros del siglo XIX, nos miraban incluso hasta las plantas como primitivas. Las plantas, es decir, el pasto, lo veían como un pasto primitivo, en contraste con el pasto que salía allá con las plantas de Inglaterra. Impresionante. Hay un libro que comenta eso, por aquí lo tengo, el CEP, Centro de Estudios Pastorales de Concepción, tiene ese libro. Bueno, esa fue la característica de los misioneros de esta época. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer los misioneros? Civilizar. No van a evangelizar solamente, van a civilizar. Incluso a las civilizaciones altas como China e India, hay que civilizarlo. Porque todos son paganos, todos son primitivos, todos son bárbaros. Los únicos civilizados somos nosotros, decían los británicos. Veían a las otras culturas, los británicos y los europeos, como degeneradas, supersticiosas, y como un obstáculo para la evangelización. E incluso algunos misioneros se preguntaban aquí de los pueblos latinoamericanos, ¿los hombres de América Latina son verdaderamente hombres? ¿O se encuentran en un estado evolutivo entre un animal y un ser humano? Todavía no sabían, no estaban seguros si tenían alma o no. Eso fue lo que debatían los misioneros, los hermanos protestantes evangélicos. Se debatió sobre qué era lo más importante, la cristianización o civilización. La gran mayoría defendía que cada una de estas posturas debía dársele más énfasis. O no podía predicarse el evangelio sin predicar la cultura británica o la cultura europea. Fue hacer europeo a todos los paganos. Eso fue la característica de las misiones de esta época. Guillermo Carey creía en la conversión de individuos. Ya comenzamos con problemas ahí, porque habla acerca de conversión de individuos. La predicación es individualista. Hasta el día de hoy nosotros escuchamos: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, la salvación es personal e individual, si se pierde solo, y cada uno debe velar por su propia alma. Se mira desde esa perspectiva, pero si se analiza la Biblia, se analiza la cultura bíblica del Medio Oriente, del Oriente, es colectiva, es solidaria, es comunitaria, es un cuerpo, es un edificio. El apóstol Pablo lo presenta como cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo. Cuando un cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cada uno responsable de su hermano. Cuando un hermano cae, todos los hermanos deben restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. Cada uno es una piedra viva que está colaborando, se está edificando el cuerpo de Dios, el templo de Dios. El enfoque bíblico es más solidario, más comunitario, es como un cuerpo, es uno. El modelo, el paradigma, el ejemplo de este concepto de cuerpo, de pluralidad dentro de la unidad, es la Trinidad. La iglesia es trinitaria, debe concebirse desde la perspectiva trinitaria. Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero que no compiten, sino que colaboran mutuamente y se expresan el amor mutuamente. Y son un solo Dios, una misma esencia, una sola esencia. Así también la iglesia. Es plural y diversa, pero debe ser una sola. Y ya en ese sentido, el individualismo acá es impropio en las predicaciones evangélicas. En la iglesia rusa, por ejemplo, hay íconos donde se muestran que todos se salvan en comunidad. Y si uno se pierde, bueno, se pierde solo, pero todos se salvan en comunidad. El ícono muestra cómo cae uno al infierno. Se presenta el evangelio
en términos individualistas, propio de la modernidad. Es de la modernidad solamente, ¿eh? No de épocas anteriores, porque en las épocas anteriores el jefe de la tribu se convertía, toda la tribu se convertía. Cornelio se convierte, todo se convierte. El carcelero de Filipo se convierte, todo en su casa se bautiza. Es decir, se veía en esa perspectiva comunitaria, solidaria. ¿Qué más hizo Guillermo Carey? Fomentó el crecimiento de una iglesia que fuera independiente. Eso es lo que se está promoviendo actualmente. Se debe establecer una iglesia independiente, autónoma, debidamente respaldada por un laicado letrado y apto para la lectura de la Biblia, y administrada y pastoreada por un ministro local bien educado. Levantó escuelas primarias y universitarias, se le dio prioridad a la traducción de la Biblia, al idioma vernáculo y la literatura cristiana. Eso fue lo que enseñó Guillermo Carey. Guillermo Carey era un zapatero. En su hermano Mauricio, sí. Es sorprendente, es sorprendente lo que acaba de decir. El concepto de individualismo versus el de solidaridad. Ah, claro, claro. Exactamente. Como somos de la Eh, civilización occidental y moderna, por eso lo vemos así. Pero en cambio la del Medio Oriente, el Oriente y los rusos, por ejemplo, la Iglesia Oriental no lo ve de ese modo. claro, el punto es, vemos el capitalismo, vemos el concepto de derechos individuales, vemos el concepto de derechos colectivos, por ejemplo, lo que ocurre en la actualidad con el daño de interés o el concepto de interés difuso cuando se vulneran los derechos de un conjunto de personas. Estoy pensando en los casos del CERNAC, y se lo digo como abogado, ¿Mm? y estoy pensando también en los casos de las ISAPRES, por ejemplo, en que, digamos, el concepto de solidaridad es tremendamente claro, e incluso el sistema de reparto, el sistema de AFP, que es un sistema de capitalización individual versus el otro sistema que es de carácter solidario. Entonces, veo ahí como algo de índole económico en Karen, con Adam Smith en primer lugar, versus la solidaridad que acaba de señalar, que para mí yo no lo había visto, no, esto no lo había vislumbrado, ni siquiera lo había vinculado. Me parece muy interesante, incluso para hacer un trabajo. Claro, muy bien, hermano Mauricio. Muy bien. El, ¿Qué más? Bueno, estamos hablando de Guillermo Carey. Era lo que él fomentó, enseñaba, cultivaba, pero él era zapatero, hermano, que en sus horas libres él estudiaba griego, hebreo, arameo y otros idiomas. Era realmente extraordinario. Tiene la disciplina magistral que debe tener alguien para aprender tantos idiomas, el impulso, la vocación que él tenía para aprender estos idiomas. Estaba pensando en las misiones mundiales y escribió un libro también, autodidacta, para incluso algunos que están guiados por profesores. Es costoso seguir un estudio, pero él fue autodidacta, solo estudió y se capacitó. Y tradujo Biblias a otros idiomas. Y todo esto es lo que él fomentaba. Traducir la Biblia al idioma vernáculo, la literatura cristiana, como vemos siempre, la literatura cristiana es fundamental para fomentar, difundir la fe evangélica. Ejerció presión sobre el gobierno para la transformación de la sociedad, aboliendo la cremación de viudas, la prostitución de los templos y otras costumbres inhumanas. Alexander Duff, ¿qué hizo este hombre, este misionero? Creía firmemente, al igual que su predecesor Roberto de Nobili, que para ganar al pueblo indio para Cristo era necesario primero ganar a la casta brahmánica, los sacerdotes, los más influyentes de la India. Buscó conquistar a la juventud brahmánica a través de un programa de educación superior en el idioma inglés. Rufo Anderson,
organizó iglesias en los pueblos para nombrar pastores nativos que estuvieran bajo su supervisión. Mire, todavía no se deja libre a la iglesia, ¿eh? En el siglo XIX está la mentalidad colonialista de la superioridad cultural. Por eso que no se deja al liderazgo autónomo bajo su propio gobierno, sino que él lo supervisaba. Determinó que la educación en el lenguaje vernáculo fuese la regla y el inglés la excepción. Pero eso fue lo que él organizó, pueblos para nombrar a pastores nativos que estuvieran bajo su supervisión. En esta época entonces, el gran siglo de las misiones protestantes, la cristianización es igual que civilización europea. No se predicó el evangelio puro, sino que se asimiló culturalmente a los pueblos ganados para Cristo a la cultura del misionero. Transportó el misionero la cultura europea. Eso es lo que va a criticar posteriormente René Padilla en uno de sus tantos libros que él escribió en el Pacto de Lausana. Criticó a los misioneros europeos, norteamericanos, dijo que ustedes no nos trajeron el evangelio puro, sino que nos trajeron un evangelio contaminado por la cultura materialista y consumista de Occidente, dijo René Padilla, en una conferencia donde habían miles y miles de líderes cristianos evangélicos de todo el mundo. Claro, no le cayó muy bien a los europeos, pero tenía razón, tenía totalmente razón. Trajeron una cultura consumista y materialista del Occidente. Bueno, esa fue la crítica de esta época. Pero, por lo menos, llegaron con las debilidades, con los errores, con, con los pecados propios de un ser humano. El Evangelio es así avanza. Es transportado un tesoro en vaso de barro. Esos eran los errores de ellos. Nosotros también tenemos errores ahora. Y después de 200 años más, quizás digan esto, así trabajaban los evangélicos del 2023, por ejemplo, 2020. Que pero nosotros no somos conscientes de eso, pero después de todos los errores que se logre visualizar en el futuro, va a poder evaluarse. Y ellos pensaban que estaban predicando el Evangelio, porque la civilización occidental era el Evangelio, no se podía separar del Evangelio. Había que agringar a todas las culturas, a todos los pueblos. Eso era, agringar a todos los pueblos, a todos los paganos. Pero hubieron teóricos también en el siglo XIX. Henry Venn y Rufo Anderson, ambos llegaron a las mismas conclusiones en cuanto a los principios misioneros. Aquella fórmula se conoce como autotrifásica. Henry Venn y Rufo Anderson llegaron a la conclusión autotrifásica. ¿A qué se refiere esta conclusión autotrifásica? Las iglesias deben ser autogobernadas. Tienen que gobernarse a sí mismas, independiente, autónoma. No tiene que tener una autoridad extranjera. Autosuficientes. No tienen que ser financiadas o depender de los recursos extranjeros. Y no tienen que contratar personal del extranjero para predicar a otras tierras, sino que ellos mismos son predicadores evangelistas y son personas que hacen discipulado a otra gente a su alrededor. Esa fue la conclusión a la cual llegó Henry Venn y Rufo Anderson, a la cual consistieron las misiones norteamericanas y británicas desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. La meta de la misión era la de levantar y apoyar el desarrollo de las iglesias que fuesen autogobernadas, autosuficientes y autopropagantes. Sin embargo, las misiones Profesor, norteamericanas, sí, hermano Boris, eso no es lo mismo que autóctona. exactamente, es la misma chicha en diversos vasos nada más, con otro nombre, es con otro nombre, pero son Mm, iglesias autóctonas. Es una iglesia autóctona, ya. Pero eso, autogobernada, autosuficiente y autopropagante. ese nombre se lo puso Henry Bell o lo de autotrifásica. Así se conoció mi hermano Boris, pero no sé en qué momento se conoció así.
No sé, Ah, ya. al parecer no fueron ellos que le pusieron ese autotrifásico. Después se conoció como autotrifásica, porque por el hecho de estas tres ideas, estos tres conceptos Mm. de una iglesia Pero autóctona. primero fue el concepto de autóctona, o primero fue este concepto de autotrifásico. No sé, la autóctona me parece mucho que viene después, porque autóctono no aparece ese término autóctono aquí, aparece posteriormente, las misiones actuales. En algún momento debió haber aparecido el concepto autóctono, pero no sé exactamente, Manoli, en qué momento se comienza a aplicar ese término. ¿O quién fue el primero en aplicar el concepto autóctono a una iglesia con estas características, de la que hablaban Henry Benning y Rufo Anderson? Y más. Sin embargo, las misiones norteamericanas, mire el problema, por el darwinismo social, el darwinismo es una teoría biológica, pero se incluyó a la teología, a la sociología, a las sociedades y también a la religión. Todo evolucionaba después. La sociedad evoluciona, la religión evoluciona, todo. No solamente las plantas, los animales, el hombre evoluciona, todo después evoluciona. Y los misioneros también adaptaron estas ideas de esta época. Por lo tanto, la doctrina del progreso era inevitable. Por esa razón, el idioma vernáculo de la enseñanza secundaria y universitaria ya no eran tan importantes como el inglés. Debía enseñarse el inglés en toda la cultura, con todos los pueblos misioneros, y ni siquiera aprender el idioma vernáculo de los pueblos a los cuales se va a aprender. Porque el inglés se supone que es el superior idioma. Y la cultura europea, la cultura norteamericana. John Nevius, misionero presbiteriano, preparó una estrategia poniendo énfasis en el laicado. Ese fue el énfasis de este hombre, en el laicado. Esa es la clave. Cuando se le preguntó a Billy Graham el éxito de los pentecostales, ¿cuál fue la respuesta que dio Billy Graham? Entre tantas otras respuestas, pero una de ellas, recuerdo, que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, dijo, las iglesias pentecostales crecen porque en cada población, en cada plaza, en cada ciudad, hay un predicador laico predicando. Hay un laico predicando el evangelio. Los laicos están predicando por todas partes. Esa es la clave del éxito de las iglesias pentecostales. Entre otras también, pero los laicos. Los pastores no hacen todo el trabajo. El trabajo lo hacen los laicos, predicando, evangelizando. Bueno, el énfasis de los laicos fue de él, John Nevius. Los laicos es la clave. Él abogaba para que se dejara desempeñar a los laicos su papel dentro de la sociedad y su ocupación normal. Se vio Profesor, motivado. Sí, hermano Boris. eh, a ver, yo tengo entendido, por ejemplo, que en la Iglesia Católica Romana la predicación la puede dar solamente el sacerdote, el, el obispo, el sacerdote, y a los laicos no se le permite subir al púlpito. Esa, esa, esa herencia igual después la transmitieron los reformadores, o sea, la adoptaron los reformadores, o recién fue este misionero el que le dio el énfasis en el laicado, o comenzó de mucho antes esto de permitir a los laicos predicar en los púlpitos. Bueno, no comenzó con él. Recuerde que los misioneros que vimos anteriormente formaron una comunidad de predicadores laicos. También le dieron énfasis al laicado. Con respecto a la Iglesia Católica Apostólica Romana, hermano Boris, en el año 1963, en el Concilio Vaticano II, se impulsó el movimiento de los laicos. Ahora los laicos pueden dar un mensaje, pueden predicar. Cuando yo iba a la Iglesia Católica Apostólica Romana, predicaba el diácono, se llamaba, era un diácono. Era un laico, no era sacerdote. Y el diácono era, yo siempre lo veía en un negocio, pero siempre estaba con su copita de vino. Impresionante. Sí, hermano Mauricio, adelante. Ve, pero
Ah, ya, se me fue la onda que lo quería preguntar. Ah, pero, por ejemplo, ahora actualmente la Iglesia Católica se le permite Sí, predicar sí, así, o sea, predicar. hacer misa, hacer la No, misa, hacer misa no. Predicar sí, ah, ya, pero no, el sacerdote solamente puedes partir el pan, tomar la ya, hostia, consagrar la hostia y el pan, para que se produzca la transubstanciación. Pero predicar, sí, un diácono puede predicar. ya, Adelante, hermano Mauricio. ahora sí, Sí, no, es que tenía que dejar al hermano Boris que hiciese su pregunta porque está interesante el asunto. Claro, eh, se les permite predicar, pero no dar los sacramentos. Eso no pueden impartir sacramentos los laicos. Sí, claro, porque solamente un sacerdote puede, está consagrado para que ella funcione. Y muy bien. Pero recuerden, hermano Boris, que habían anteriormente, eh, también se formaba una comunidad, un pueblo de predicadores laicos. ¿Ah? No fue el primero. Él, él escribe manual, escribe libros, ya se normaliza, se oficializa, se escribe documentos, por lo menos eso es lo que él hace, o enfatiza esa parte del laicado. Se vio motivado a ser un evangelista voluntario sin sueldo. Nevius también procuró el estudio constante de la Biblia y una mayordomía rigurosa en combinación con el servicio voluntario y propuso un gobierno simple y flexible dentro de la iglesia. Esta estrategia en Corea dio excelentes resultados. La iglesia coreana protestante tuvo éxito en contraste con el catolicismo romano. ¿Cuál fue la razón? Ruth Tucker parece que aparece en el libro de ella, hasta el último en la tierra. Los católicos romanos preguntaron, ¿cuál es el nombre de Dios? Anahim, Anahim, parece que. Anahim, o Ananim, el nombre de Dios coreano. Y ellos dijeron, pero este es un nombre de Dios que es pagano. Por lo tanto, van a nombrar a Dios con Dios. Ese es el nombre con el cual se van a dirigir a Dios. Dios, no Ananim. Y los protestantes y dijeron, ¿cómo vamos a traducir el nombre de Dios en coreano? Ananim. Bueno, le enseñamos cómo es Ananim de la Biblia nada más y así lo van a pronunciar, como Ananim. Y por solo esa, bueno, entre tantas otras razones también, pero una de esas, que el nombre de Dios en coreano se conservó y por eso fue más exitoso los protestantes en Corea, en Corea en esa época, después ya se dividió. Del mismo modo como ocurre en el Mapudungun, ¿cómo se traduce el nombre Dios al Mapudungun? Como Chao Negechen o Negechen. Si viniera una persona y dijera, ese no es el Dios de la Biblia, puesto que es el Dios pagano o mapuche, pero que es el único nombre para representar a la divinidad, al que guía, controla, creador de todas las cosas, Chao Negechen. Y en la traducción del Mapudungun de Dios es Chao Negechen. En, en los pueblos musulmanes, en árabe, ¿cómo, ¿cómo está el nombre de Dios ahí, en árabe? Alá. No se tradujo el nombre de Dios, sino Alá. Es el nombre de Dios. Alguien puede decir, pero Alá, el Dios, es el Dios, el único Dios que existe, el Dios creador, y el nombre en árabe para referirse a la única divinidad. Y así aparecen las traducciones de, al árabe, Alá. Se debe respetar el nombre de sus propios dioses. Se transforma nada más, se le cambian las características, los atributos bíblicos, digamos. La mentalidad de los misioneros del siglo XIX, recuerde que están influidos ellos por la evolución de las especies de Charles Darwin. Y ellos se consideran como lo más evolucionado, los misioneros protestantes como los más evolucionados. Por lo tanto, la mentalidad es colonialista. Bueno, no solamente ellos se consideran superiores por el hecho
de que se encuentra en un estado más evolutivo, sino que también tiene el mismo pensamiento de las colonias británicas o francesas o españolas. Tiene el mismo concepto. En África se despreció el liderazgo nativo. Ellos dijeron o juzgaron que los africanos son incapaces de poder autogobernarse a sí mismos. Por lo tanto, el líder principal tiene que ser un británico. Se dijo también, los misioneros dijeron, que la iglesia africana era de menor calidad. Imagínense cómo miran a los hermanos, ¿eh? Son de menor calidad. ¿En qué sentido son de menor calidad? Porque son africanos. Solamente por ese sentido. Es decir, aquí ya no se está mirando, no está la idea bíblica del Nuevo Testamento del servicio, de lavar los pies a los discípulos. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, sea el menor, debe hacerse el menor de todos ellos, debe ser el servidor de todos los otros, debe ser el último para ser el primero en el reino de los cielos. El que sirve, el dulos del esclavo, los conceptos bíblicos. No, ellos eran los colonialistas, los imperialistas, ellos eran los jefes, los únicos capaces de liderar. Menospreciaron a los nativos africanos. Esa fue la mentalidad de esta época de los misioneros. Por esa razón, es necesario el liderazgo europeo, dijeron los misioneros. Hay una pregunta en el chat. A veces no logro ver el chat, mis hermanos. Y ahora sí, ahora lo puedo abrir. Hermana Ruth, adelante. Ah, ok, tiene que retirarse, dijo la hermana Ruth. Adelante, hermana Ruth. Muy bien, gracias por avisar. Esta estrategia estaba contra los principios establecidos por Bent y Anderson, pero prevaleció la teoría del cargamento del hombre blanco. Es decir, tiene una responsabilidad el hombre blanco, es el de civilizar. El imperialismo y el colonialismo también se apropió de los misioneros cristianos. La iglesia africana debía quedar sujeta a la iglesia extranjera, del mismo modo como los países africanos estaban sujetas a las naciones europeas. Un elemento, una influencia política, como estamos viendo acá, una influencia ideológica, una influencia política, una influencia económica también. Claro, porque la mejor tecnología, la medicina, los medios masivos de comunicación son europeos, por lo tanto ellos ya se sienten superiores por esa razón al resto. Una situación muy similar se produjo en la India, en la década posterior al año 1880. Los norteamericanos, así como los misioneros de otras regiones, adoptaron dicha mentalidad colonialista, influenciados por las misiones de Inglaterra. Lo que caracterizó las misiones de esta época fue la de una iglesia paternalista. Ellos eran el padre, eran los papás de los indios y de los africanos. Y bueno, acá en América Latina, sí, hasta las plantas le parecían primitivos, imagínense, en contraste con las plantas de Europa, cómo nos consideraban a los latinoamericanos. Ellos entonces eran los maduros, y todo el resto son los inmaduros. Por lo tanto, ellos son los que tienen que guiar, dirigir, controlar y tomar las grandes decisiones. Y son una iglesia de inferior calidad a la iglesia de, de Europa. ¿Algún comentario, mis hermanos, de lo que hemos visto y trabajado en esta clase? Sobre la estrategia, las características de los misioneros del siglo XIX. Mano, una consulta. Y esto, bajo esta premisa de que aquellos que estaban siendo civilizados eran de menor calidad, es decir, que de ellos no podían salir misioneros, por ejemplo. De hecho, no salieron misioneros, ¿ah? No Ujú. fomentaron, parece, solamente establecieron iglesias, ganaron gente, la educaron, la civilizaron, y los líderes eran, ellos eran los responsables de cumplir la gran comisión, porque los otros no tenían las aptitudes, las competencias para cumplir esa gran labor de la gran comisión. Ellos eran los responsables, los africanos, los indios, los latinoamericanos, son incompetentes para cumplir esa labor, esa obra. ¿Usted sabe por qué
¿Por qué pensaban de esa manera, los consideraban como incompetentes? O sea, solo por el hecho de no ser europeo. Por la mentalidad colonialista, porque ese era el contexto político. Ellos eran responsables de guiar a todas las naciones para civilizarlas y para llevarlas al progreso. Pero también está esta ideología de Charles Darwin, de la evolución de las especies. Se aplicó esos mismos conceptos biológicos en las sociedades. Todas las otras sociedades, la India, los africanos, los latinoamericanos, están en un proceso de evolución y todavía no han llegado al clímax evolucionista. Los europeos sí. Por lo tanto, la responsabilidad de ellos es guiarle a la evolución, al clima de la evolución, del desarrollo social que caracteriza a los europeos. Pero lo otro también es la tecnología, hermano Boris, porque tienen el ferrocarril, el telégrafo, la mejor tecnología, la revolución industrial se ve allá, o se inicia allá. Eh, por lo tanto, está más adelantado tecnológicamente. En ese sentido, obviamente, se sintieron superiores por esa razón. Hermano Mauricio. Ya, quiero preguntar otra cosa. Bueno, hasta el día de hoy, profesor, eso se puede ver, pues, se puede verificar. Mm. ¿Y por qué se lo digo? En los estudios de derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, cuando se analiza el sistema internacional de protección a nivel mundial, el sistema más evolucionado es el sistema europeo, a diferencia del sistema americano y del sistema africano, por ejemplo, en que nosotros acá todavía existe digámoslo así, una conducta paternalista, por cuanto en Europa una persona, cualquier persona que se perciba vulnerado en sus derechos, puede demandar a un Estado sin necesidad de que se pase por un examen de admisibilidad y por una comisión que examine la plausibilidad de la demanda que se deduzca. En cambio, en el sistema americano y en el sistema africano, sí debe pasarse por ese sedazo de admisibilidad. O sea, ¿qué significa eso? Que si usted, el Estado de Chile, lo vulnera en sus derechos fundamentales, el acceso a la justicia, por ejemplo, usted para demandar al Estado chileno, primero tiene que agotar todos los recursos internos. Y si no es oído acá en Chile, recién puede recurrir al organismo internacional, que en este caso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el evento de que la comisión estime que su demanda es plausible, entonces usted pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa eso no sucede. Lo mismo que ocurre en el sistema americano, ocurre en el sistema africano. Correcto. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Bueno, Hasta hoy. son las naciones desarrolladas. Nosotros nos consideran tercermundistas, subdesarrollados. Y la meta, la aspiración, el objetivo es alcanzar a los europeos hasta el día de hoy. En aspecto económico, jurídico, como lo estamos viendo acá, tecnológico también. Bueno, cuando se aplica eso a las misiones, esos son los errores graves que se cometen, porque se impide que el Espíritu de Dios pueda trabajar con una cultura. Actualmente, después de todos los errores que cometieron en el siglo XIX, entonces ahora es la de establecer una iglesia autóctona y no llevar el evangelio contaminado con la cultura nuestra. Si va un misionero chileno al extranjero, no va a chilenar a la cultura, sino que va a predicar el evangelio puro, libre de toda contaminación cultural chilena, como de cualquier otro país de donde provenga el misionero. La historia le ha enseñado eso, de no cometer esos errores del pasado y no con esa actitud orgullosa, prepotente, superior, y donde se menosprecia incluso las religiones, sino que ahora se estudia las religiones, la filosofía, se estudia la cultura, se estudia el pueblo, se sabe que Dios está presente en medio de esa cultura, se respetan las identidades culturales de estos pueblos.
Ahora se mira así, después de todos los errores del pasado. Lo último, profesor, Adelante, lo hermano último. Mauricio. O sea, a ver, si uno quiere hacer una especialización en derecho penal, por ejemplo, uno va a Alemania. Va a Alemania, que es la cuna del derecho penal. Quiere hacer un doctorado, por ejemplo. Eh, pero voy un poquito más allá. El surgimiento del neoliberalismo, lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, surge en Austria. Surge con Friedrich von Hayek. Después de Friedrich von Hayek, a mediados del siglo XX, se va a Estados Unidos, a Yale y a Chicago. Ahí va a estudiar, digamos, muchos alumnos o varios alumnos de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y allá en los años 60, 50, 60, van becados, y llegan a Chile y tratan de influir en el presidente Jorge Alessandri. Y con posterioridad, si usted lo analiza históricamente, se impone la doctrina liberal acá con la Constitución de 1980. Esto no es política, es simplemente una constatación histórica de una realidad. Esto lo pueden ver. Existe numerosa literatura en esta materia, pero lo que trato de decir es que en Europa surge la matriz de las ideas, luego pasa a Estados Unidos y luego llega a Chile Correcto, y a Latinoamérica completa. correcto. Muy bien. Muchas gracias, mis hermanos, hermano Mauricio. ¿Alguien más iba a decir algo para esto, no? Hermano Jaime. Sí, si bien es cierto, mi hermano, el tema de la cultura, eso también pasa dentro de nuestro propio país. Nosotros somos una nación extensa, donde también las culturas son bien marcadas desde Arica a Punta Arenas. Si bien es cierto, de alguna u otra manera nosotros como en el trabajo que yo realizo o que realizaba en el país, me tocó vivir culturas totalmente diferentes. De salir de una cuarta región donde existe una cultura diferente y hacer un cambio rotundo y llegar a la zona de Chiloé, que también es otra cultura. Entonces nosotros debemos acomodarnos a la cultura de ellos. Es como decimos nosotros, ponerse la camiseta en el lugar donde uno trabaja. Porque pasa que muchos quieren cambiar un sistema que lo traen del norte y traerlo al sur. No va a suceder porque son culturas y que están arraigadas Mm. desde el nacimiento. Y eso pasa también en todo nuestro país. Y lo veo también en los cristianos. Cuando uno visita las iglesias, la forma de predicar en la calle también es diferente para poder ir con el mensaje y se pueda entender, y muy en especial en la escuela dominical. Y para llegar a eso hay que insertarse y acomodarse a la cultura del lugar. Por eso que es como un camaleón, que uno va cambiando de colores a medida que va transportándose en las ciudades y en las iglesias. Muy bien, hermano Jaime. Muchas gracias por su intervención, mis estimados hermanos. Vamos a finalizar con una oración entonces a nuestro Señor. Hermana Belén, ¿por qué no oró antes, cuando comenzamos? Hermana Ruth parece que fue, ¿cierto? Sí, hermana Belén ahora nos dirigen una oración entonces, para finalizar. Amén. Señor eterno, maravilloso es tu nombre. Vamos a ti en esta hora, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el que se ha revelado en nuestras vidas. Señor amado, te damos gracias porque a lo largo de la historia del cristianismo, Señor, tú siempre has puesto tu mano para que el Evangelio pueda llegar a las distintas naciones, Señor, a las distintas personas que han morado en ellas, Señor.
Te doy gracias, Señor. Ayúdanos también a nosotros como creyentes a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder amar a aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio. Danos de tu gracias cada día, Dios mío, y que también el estudio de tu palabra quede grabado en nuestros corazones y así también poder ponerlo por obra cada día. Te doy gracias y te pido que guardes a cada uno de mis hermanas que ha estado en esta clase. Líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos cada día a ser creyentes, a ser luz de este mundo. Te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Belén. Que el Señor